Buenos días. En este video vamos a ver las variables y los tipos de datos que pueden tener estas variables. Primero y principal, ¿cómo entendemos a las variables? Si vamos por una definición, es un lugar de la memoria RAM que tiene asociado un nombre y un espacio, es decir, un tipo de dato, y que vamos a reservar para poder guardar datos o valores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos visualizar esto? Supongamos que la memoria RAM es toda esta nubecita que tenemos acá, y que dentro de esa memoria nos asignan distintos lugares para trabajar cuando nosotros escribimos la palabra var. Por ejemplo, si yo quiero guardar una única letra A, voy a tener que reservar un espacio muy pequeño comparativamente si quiero poder guardar un número con decimales así de grande, ¿sí? Entonces, fíjense que a este lugar de memoria, yo, si guardara la inicial del nombre de una persona, le podría llamar inicial, y el tipo de dato que me permite guardar una letra, ya sea un número, un símbolo o una letra del alfabeto, es el tipo char. ¿Sí? Luego, si yo quisiera guardar un número con decimales, así de grande, yo podría usar una variable que puede ser esto, una distancia, ya sea en la Tierra, entre planetas o algo así, una distancia cuyo tipo de dato o espacio a reservar va a ser del tipo, por ejemplo, doble, que es como un número real con muchas cifras. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber qué tipo de datos hay y en qué casos me conviene usarlos? ¿Sí? Entonces vamos a ver los tipos de datos de Pascal, que es el lenguaje que vamos a usar, con su correspondiente tamaño y valores que podemos guardar. ¿Sí? Entonces, recuerden, véanla las memorias como cajitas que tienen un determinado tamaño y que permiten guardar determinados tipos de cosas. Por ejemplo, si tuviéramos una caja de zapatos con el tamaño para un zapato, no sería posible poder, por ejemplo, guardar un televisor LED de 38 pulgadas. ¿Sí? Entonces, cada cajita en la memoria tiene un espacio asignado que está dado por el tipo de dato que le dijimos que tenía. Vamos a ver entonces los tipos de datos. En primer lugar tenemos los tipos vinculados a números enteros, ¿sí? Tenemos números, dentro de los enteros, matemáticamente nosotros sabemos que van desde menos infinito a infinito positivo y que van sin decimales. Pero acá en programación vamos a ver que esos tipos de datos pueden ser, por ejemplo, enteros positivos o enteros con signos negativos. Entonces, por ejemplo, el tipo byte, que a veces los ven en los ejemplos, algunos docentes los usan bastante, es un tipo de dato que va a permitir guardar valores entre 0 y 255. ¿Sí? Sería muy útil usar byte por ahí para los índices de los for. ¿Sí? Y un byte a mí me ocupa el tamaño, si vamos a ver como capacidad, de un byte, es decir, de 8 bits. ¿Sí? Es bastante pequeño. Si queremos guardar enteros más grandes, supongamos, si yo quiero guardar en un byte el valor 300, no es posible guardarlo porque puedo guardar hasta 255. Si quisiera guardar 300, tendré que usar el tipo word, que en inglés word es palabra, pero para nosotros significa un entero sin signo, o sea, un entero positivo hasta 65.535. Entonces, supongamos que queremos guardar un número entero más grande que 65.535. Supongamos 66.000, 70.000, 80.000, 90.000. Ya no nos entrará en una word, sino que tendremos que usar otro tipo de dato que se llama long word, palabra larga, que va hasta este número bien grande. ¿Sí? Supongamos que quisiéramos ya guardar no tan solo enteros positivos, sino también en números negativos y positivos. La primera opción que tendríamos es el tipo short int, entero corto. ¿Sí? Fíjense que si yo voy con un byte, uso un solo byte. Para la word uso 2 bytes de memoria, o sea, 16 bits. Para un long word uso 4 bytes, o sea, 4 por 8, 32 bits.
Pero volvemos ya con los enteros que tienen negativos y positivos, volvemos a espacio de 8 bits, que sería un byte. Y me permitirá guardar desde menos 128 hasta 127. Es decir, que si yo quiero guardar valores más pequeños a 128 o más grandes a 127, ya no me sirve el short int y puedo pensar en un small int que va de menos 32.768 a 32.767. Fíjense que el small int es lo mismo que nosotros conocemos como integer, ¿sí? Muchas veces ustedes están acostumbrados a decir que una variable del for que va a ir de 1 a 50 a 100 es de tipo integer, pero en realidad sería mucho más útil decir que es de tipo byte o de tipo word, porque en un índice, en el caso que nosotros estamos trabajando, no trabajamos con índices negativos, entonces es un desperdicio de espacio de memoria. Bueno, hay otros tipos que son menos usados, como el cardinal, que es un long word, ¿sí? Y acá algo que sí vamos a utilizar es el long int, el entero largo. ¿Qué tiene de particular el entero largo? Que yo puedo guardar números así de grandes, negativos y positivos. Muchas veces puede ser que nosotros hagamos productos o sumas de enteros muy grandes, ¿ya? Y entonces, si yo quisiera sumar muchos enteros grandes y lo quiero guardar en una variable de tipo entero, es probable que yo llegue a un punto en que de tanto sumar enteros yo llegue a superar el tamaño o el número que se podía guardar en un entero. Entonces, cuando hacemos muchas operaciones con enteros que pueden llegar a ser grandes, y sobre todo cuando hacemos productos y cosas así, yo recomiendo que el resultado se guarde en una variable long int, ¿sí? Después hay otras más, el int64 y el qword, que no los veremos en esta materia, pero que también permite almacenar números enteros muy grandes. Luego pasamos a los tipos ya con decimales, que son el tipo real por excelencia. Y tenemos el real común, el real, muy utilizado, que es como los números reales en matemática, y que nos permitirá guardar números desde 1 por 10 a la menos 38, o sea 0, seguido de 38 decimales, hasta 1 por 10 a la 37, o sea un 1 con 37 ceros, un número bastante grande. Con un real a veces es suficiente en la mayoría de los casos para trabajar, pero supongamos que queremos números con decimales más grandes. Podemos hablar ya de un single, que ya tiene por 10 a la menos 45, mucho más grande que el real. Tenemos también un double o doble, que va por 10 a la menos 324 o por 10 a la 308, muy grande. Y acá, a su vez, podemos ver que va cambiando lo que es la precisión, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, yo quiero una precisión de 2 decimales porque hago cosas que son cálculos por ahí aproximados, pero ¿qué pasa si estamos haciendo cálculos a nivel molecular o a nivel espacial, o sea, del interplanetario, y necesitamos hacer cálculos bien precisos para que, por ejemplo, una sonda espacial, ya en mucha distancia, con un error de 2 o 3 decimales, puede decir que en vez de entrar a la atmósfera, pase de largo del planeta, y entonces, chao sonda, chao programa que le hicimos. Poniendo, digamos, ya en términos que para nosotros pueden parecer muy alejados, pero si alguno empieza a trabajar con satélites o con cosas así, por ahí la precisión es muy interesante de tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más vemos en los ejemplos de teoría y de práctica? El tipo real y el tipo double, ¿sí? Pero podrían usar los otros tipos de datos. Luego también tenemos tipos de datos que nos permiten guardar letras solamente o conjunto de letras. Para letras tenemos el tipo char, que permite guardar un solo carácter. Carácter para nosotros tiene que significar un número, pero que ya está entre comillas, y al estar entre comillas no lo puedo operar. Una letra, un símbolo puede ser símbolo de porcentaje, símbolo arroba, ¿sí? Y letras del abecedario en mayúscula y minúscula. Después tenemos el tipo string, así como está acá escrito, que me va a permitir guardar un conjunto de letras de 0 a 255 caracteres.
¿sí? Y dependiendo de lo que yo escriba, me va ocupando más o menos caracteres, pero hasta 255. Luego tenemos el tipo de dato lógico o booleano, que permite guardar un verdadero y un falso, que falso en inglés es false y verdadero es true o true, y que me ocupa un solo bit. Es decir, que me establece un 1 o un 0 para decirme si era respuesta verdadera o falsa de algo. Este true o false es bastante interesante usarlo por ahí cuando tenemos funciones y necesitamos que la función simplemente nos devuelva si algo fue verdad o no fue verdad. Y entonces vamos a usar un boolean que ocupa un bit en vez, por ejemplo, de un integer que me ocupa o me puede guardar 32.767 y me ocupa de 2 bytes, o sea, de 16 bits a por ahí 32 bits dependiendo de cómo está implementado el lenguaje. ¿Sí? Que ya no depende de nosotros, depende de quién hizo nuestro compilador, que se llama el que nos hace el ejecutable. Vamos a ver un ejemplito de lo que es trabajar mal con el tipo de dato y sobre eso, bueno, ya terminaríamos. Hablo de Sublime y lo que voy a tratar de hacer es establecer qué pasa cuando yo opero con un entero y el resultado es tan grande que no lo puedo guardar en un entero, ¿sí? Entonces vamos a declarar dos variables. La variable va a ser, por ejemplo, num, que sí va a ser de tipo entero, integer, y voy a declarar una variable resultado, que va a ser también de tipo entero para que veamos qué pasa cuando uso mal el tipo de dato. Entonces voy a hacer una lectura, que me escriban. Entonces le voy a decir un mensaje, write line, paréntesis, comillas simples, ingrese un número entero, ¿sí? Y voy a poner punto y coma, y voy a leer recién acá el número entero. El número entero va a ser el num, ¿sí? Acá puedo poner read line o read. Read line lee y salta el cursor hacia abajo, o sea, salta una línea, y el read solo lee y queda en la misma línea donde leyó. Entonces lo que voy a hacer ahora en resultado, voy a guardar num por num. Me dice, bueno, pero multiplico dos enteros y me tendrá que dar un entero. Vamos a ver que si yo tengo un entero grande, como 32.000, que está casi cerca del límite de un entero, no va a pasar eso. Entonces digo, write line, le pongo un mensajito. El resultado es, voy a poner coma, la variable resultado, y voy a poner un read key para que se pause la ejecución del programa mientras yo leo el resultado. Esto es normal, eso siempre va. Entonces voy a guardar y le voy a poner un nombre, le voy a llamar prueba tipo y lo voy a compilar, es decir, voy a crear un ejecutable. Fíjense acá que está creando, está controlando que esté bien escrito, y cuando me dice que compiló todo eso y no me dio un error, finished, o sea, terminado en tantos segundos, yo ya puedo correrlo. Voy a build with, Pascal run, y me dice ingrese un número, yo voy a ingresar 32.000, y va a ser 32.000 por 32.000, y tendría que ser un número bastante grande, y me debería mostrar algo, o por lo menos un error. Fíjense, el resultado es 0. Uno dice, ¿pero por qué? 32.000 por 32.000 me da algo. Porque simplemente cuando no pudo guardarlo, porque fue muy grande, ni me avisa y se produce el error de que yo veo un número que no tiene nada que ver con lo esperado. ¿Cómo se arregla? Vamos acá y le decimos que el resultado es un long int, un entero largo. ¿Sí? Lo guardamos con control S, lo compilamos, lo corremos. Introduzco de nuevo 32.000 y me dice que el resultado es este grande. Y eso es correcto. Entonces fíjense que a veces equivocarse del tipo de dato
que uno está reservando, el espacio que está reservando en memoria, no nos marca como error y sí nos muestra algo que no es correcto. ¿Sí? Vamos a hacer otro cálculo. Vamos a trabajar ahora con una variable de tipo string. Vamos a decir nombre, dos puntos igual a string. Y vamos a decir que ingresen un nombre. Ingrese nombre. Y vamos a leer la variable nombre. ¿Sí? Con readline se lee, con writeline se escribe. Y vamos a hacer que nos muestre primero el tamaño de la variable, o sea, cuántas letras se guardaron. En este caso, para poner cuántas letras se guardaron, se escribe la función length th. Y le ponemos la variable nombre. Acá solamente me tendría que decir la cantidad de letras. Y a continuación, mostrarme la palabra ingresada, digamos, nombre. Vuelvo a agregar un readline, un readkey, perdón. Guardo con control S, compilo y corro. Ingreso un número, por ejemplo, el número 12. 12 por 12 es 144, perfecto. Y está esperando que yo presione una tecla, ingrese nombre, voy a escribir Miriam y un espacio. Miriam tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, pero le agregué también un espacio. Entonces me dice que Miriam tiene 7 letras, porque son las 6 más el espacio, y me muestra Miriam de nuevo. ¿Sí? Entonces observen cómo acá trabaja este tipo de dato, que es el tipo string, que me permite ingresar muchas letras. Ahora, ¿qué pasa con esto de que estábamos viendo de los arreglos? Resulta que Pascal al tipo string lo ve como un conjunto de char. Entonces yo podría mostrar una sola letra en particular diciéndole que haga nombre de una componente. En este caso que me muestre el nombre de 1. Y lo que me va a tener que mostrar es la primera posición dentro de todas las letras que se ingresaron. Lo compilo. Lo corro. ¿Sí? Ingreso Miriam. Uy. Sin espacio ahora. Me dice que tiene 6 letras. Aparece Miriam completo y me muestra como si fuera un arreglo la posición 1 dentro de la frase. ¿Sí? Que se hizo así. Nombre entre corchetes 1. Porque Pascal al tipo string lo toma como un arreglo de char. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Nos vemos en otro video.